como estamos, hermanos y hermanas, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este día que nos das, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites estar en tu presencia, Señor, como iglesia, Padre, como congregación, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos das este fin de semana, este domingo, Señor, para meditar en tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, tu dirección, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo hables a cada corazón, Señor. Prepares tú, amado Padre, cada uno de los terrenos que somos nosotros, y que tú, Señor Jesús, resplandezcas en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Pues gracias a Dios porque pues, estamos en un día muy especial, ¿no? De celebración, como estábamos comentando. Me imagino que se sentirán bendecidos, ¿verdad, hermanos? Sí, ¿cómo estamos? ¿Sí? ¿Sí? Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pues el día de hoy tenemos, es un día muy especial, que es tanto la celebración, ¿no? De Día del Niño, como también tenemos el día de hoy, pues algo muy, muy interesante. Hoy es 1 de mayo. 1 de mayo, ¿qué se celebra? ¿O qué es Día del Trabajo? Día del Trabajo. Amén. Que también tiene algo que ver, ahorita vamos a ver cómo el Señor es grande, ¿no? Y fíjense, todos estos dos temas, tanto el Día del Trabajo como el de los niños, se conjuntan en este domingo. A ver, hermanos y hermanas, vamos a ver qué tanto conocemos de la palabra de nuestro Señor. ¿Cuál era el día de reposo para el pueblo del Antiguo Testamento? Sábado. Yo les dejo, esta es una pregunta retórica. ¿Por qué nos reunimos los domingos? Y ahora les doy la respuesta. ¿Sabían ustedes, hermanos y hermanas, que cuando se cambia del sábado al domingo es por una razón de testimonio? Si ustedes revisan sobre todo el libro, los evangelios, pero fundamentalmente Hechos, los discípulos se reunían el primer día de la semana, lo que nosotros llamamos domingo. Cuando ustedes y yo venimos aquí a este lugar los domingos, no solamente, en teoría no es por algo rutinario, sino que se trata de una forma de dar testimonio allá afuera a quienes no conocen al Señor de que nuestro Dios vive. Porque fue en domingo y no en sábado cuando Cristo resucitó al tercer día. Si ¿se acuerdan, no? Lo estuvimos recordando hace un par de semanas. Y al final vemos de que los discípulos, cuando se empiezan a reunir los domingos, en esa época eran perseguidos. Nosotros, gracias a Dios, tenemos los domingos libres. Y es parte precisamente de la semana laboral, ¿no? Sábado y domingo. Por lo tanto, cuando venimos nosotros aquí a la presencia de Dios como iglesia, es un momento en el cual damos, por el solo mero hecho de venir, un testimonio allá afuera. Nosotros tenemos que ser conscientes, hermanos y hermanas, sobre pues esta realidad, de que el propósito, de que el sentido de que ustedes y yo estemos aquí, es porque en primer lugar damos testimonio de que nuestro Dios vive. Amén. De que la tumba está vacía, como hace rato nos ministraba nuestro hermano César. Gracias a Dios. Fíjense, hermanos y hermanas, estamos aquí en este domingo, estamos juntos en la presencia de Dios. Y fíjense, en primer lugar damos testimonio de que nuestro Dios vive, pero también es un tiempo que nosotros podemos aprovechar para meditar en la palabra de Dios. Ahorita que escuchaba las alabanzas y todo lo que estábamos cantando, yo recordaba bastante cómo pues fue de mis primeras alabanzas que a mí me encantaron mucho, de Yo te busco, ¿no? Esta de Yo te busco. Y muchas más alabanzas que pudiéramos platicar y contar, ¿no? Que a veces incluso en el baño uno o está escuchando o demás y está uno meditando, en este caso en las alabanzas. El día de hoy leímos hace ratito el Salmo 8, que ¿sabían ustedes que también era un himno? El libro de los Salmos es un libro muy bello. Es el más grande de la Biblia, pero es un libro que tiene una peculiaridad. El libro de los Salmos es un conjunto de himnos, alabanzas, oraciones y hasta reflexiones de muchos autores, de muchos escritores a lo largo del tiempo, en distintas etapas. Por eso podemos ver salmos donde dicen: Señor, levántate, Señor, ¿por qué te duermes? ¿No? Y eso es, para nosotros, si lo traducimos en nuestro lenguaje, es: Señor, por favor, como joven lo diría uno, no me dejes en visto. Ya uno como más adulto es: Señor, por favor, atiende mi llamado, te estoy llamando, Señor, escúchame. Imagínense eso dentro de un himno, como otros himnos diciendo: alabe, todo lo que respire, alabe al Señor. Que cada uno cante con címbalo y con todos los demás instrumentos, ¿no? Que todo lo que respire, alabe al Señor, ¿no? El Salmo 150. Nosotros también, y esta es otra cosa interesante, nosotros también como nazarenos también tenemos un testimonio. También tenemos nosotros como una reserva
de todas esas alabanzas, adoración, himnos e incluso pensamientos y reflexiones hacia el Señor, que es nuestro himnario. El himnario Gracia y Devoción precisamente es fruto de toda una serie de hermanos y hermanas que a lo largo de los años, de muchos años, escribieron himnos. Y no me dejarán mentir mis hermanos que les encantan los himnos y que incluso aquí llegan a compartir de los himnos. En el himnario hay himnos de muchos autores de distintas nacionalidades, unos ingleses, otros estadounidenses, otros del centro de Europa, de distintas denominaciones, que si presbiterianos, que si algún que otro metodista, que si bautistas, etc. Lo que nos habla, hermanos y hermanas, de que tenemos ahí, por ejemplo, en los himnos, un testimonio, un tesoro, una herencia. Y ahora como nazarenos, pues imagínense, ¿no? Podemos cantar pues un himno clásico, ¿no? Santidad a Jehová, ¿no? Que es prácticamente algo que nos representa como nazarenos. Es lo mismo, nada más que en esa época del pueblo de Israel, los salmos. Los salmos son eso, son himnos, son oraciones. Y fíjense, hermanos y hermanas, tan bello es este libro que si ustedes algún momento le ponen un ojito en los evangelios y en todo el Nuevo Testamento, el libro que más se cita del Antiguo Testamento es el de los salmos. Pareciera que los cristianos, tanto el Señor Jesús, ¿no? Pues para empezar, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un salmo, ¿no? En tus manos encomiendo mi espíritu, es otro salmo. Que otro le tome otro su oficio, ¿no? Y que su tienda se quede sin nadie que esté allí, es otro salmo. Y así podemos citar un buen de pasajes. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que tus enemigos sean puestos por estrado de tus pies. Son muchos salmos, ¿no? De manera, incluso nosotros también, ¿no? ¿Cuál es el salmo por excelencia? Tanto Jehová es mi pastor como el que habita al abrigo del Altísimo. Nos podemos identificar con ellos. Y fíjense, hermanos, esta es la misma idea que cuando nosotros cantamos. ¿Sabían ustedes que, hablando de nazarenos, otra parte de nuestra herencia es el pueblo metodista? Juan Wesley se puede decir que es nuestro abuelo, ¿no? Nuestro abuelo espiritual. ¿Sabían ustedes que a ese primer pueblo metodista se le llamaba el pueblo que canta? Porque era un pueblo que estaba tan lleno de la presencia de Dios, tan agradecido con su Señor, que podía cantar, que podía alabar, que podía adorar, así espontáneamente y libremente. De hecho, su hermano, Charles Wesley, fue uno de los más grandes himnistas. Ahora yo les dejo este reto, ¿no? Ahora sí, a nombre del Señor, ¿se imaginan de que digan la primera iglesia del Nazareno, la iglesia que canta? Una iglesia que está, así como los niños, espontáneamente agradecida con Dios, maravillada en la presencia de Dios, asombrada con Dios y estar cantando, ¿no? Nosotros, grande amor, y así más himnos, ¿no? O cualquier alabanza o cualquier adoración que tengamos delante de la presencia de nuestro Dios. ¿Se dan cuenta entonces, hermanos y hermanas, de que cuando nosotros venimos aquí juntos en la presencia de Dios, venimos a meditar en Él? Y fruto de eso, volviendo al libro de los Salmos, es precisamente el libro de los Salmos. En aquella época, cuando el pueblo de Israel se reunía en el templo de Jerusalén, ellos iban también a meditar en la presencia de Dios. Y fruto de eso es el libro de los Salmos. Como para nosotros los himnos, para ellos era en ese tiempo el libro de los Salmos. Prueba de ello es este libro, el del Salmo, este capítulo que estamos leyendo, el del Salmo 8. Antes de pasar al Salmo que estamos considerando, quiero darles una última anotación, una última nota. Hermanos y hermanas, cuando venimos aquí a la presencia de Dios, y por eso es de que es tan importante venir los domingos, es porque, como les decía, tanto es un asunto de testimonio a quienes no conocen al Señor, pero también es un asunto de juntos meditar en la presencia de Dios. Somos un cuerpo, hermanos y hermanas, ¿no? Hay una canción precisamente que dice, somos un cuerpo en Cristo, aleluya, ¿no? Porque es esta misma idea, donde nosotros tenemos que entender de que nuestra relación con Dios no solamente es personal, en el sentido de que a mí me importa que yo voy bien con Dios y no miro si hay alguien más que mira al Señor o no. Y eso ahorita que lo vamos a profundizar en el tema del Salmo 8. Pero el punto, mis amados hermanos y hermanas, es de que nosotros al venir aquí es dar un testimonio de quienes no conocen al Señor. Quizás a veces nos pregunten, ¿por qué no vienes el domingo acá, no? Vamos a hacer unas carnes o vamos, yo que sé, a convivir, porque tengo un compromiso con mi Dios. Amén. Muy bien, Salmo 8. Versículo 1 del Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre sobre toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos. La verdad es que me sorprendió y doy gracias a Dios, en este caso por la vida de Nadia. Me sorprendió porque ella hizo que repitiéramos ese versículo. Y precisamente me robó porque yo lo iba a hacer. Pero pues ya, digamos, el Señor ahí supo por qué. Pero repetimos, ¿se acuerdan? Repetimos este versículo de leerlo.
Fíjense, hermanos, este versículo tiene una riqueza, todo el Salmo, y ahorita lo vamos a estar viendo, tiene una riqueza espiritual, doctrinal tremenda. En primer lugar, oh Jehová, Señor nuestro. Fíjense cómo empieza esta alabanza. Es esto, este himno. Dice, oh Jehová, Señor nuestro. No dice, oh Jehová, mi Dios. ¿Por qué es importante hacer esta notación de Señor nuestro? Porque cuando yo soy hijo de Dios, me entiendo que formo parte de otro grupo de personas. Que no, como les decía hace rato, no soy yo solo, sino que también hay otras personas que son mis hermanas, que son mis hermanos, con los cuales yo adoro a nuestro Señor. Pero la pregunta es, ¿cuál Dios? ¿Cuál es este Dios que describe? El pueblo de Israel, les digo, el pueblo de Israel lo tenía muy claro. Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4. Me imagino que algunos ya lo saben, y cuando lo lean lo van a identificar. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno solo es. Es parte de la Shema, la oración más importante del pueblo de Israel. ¿Qué significa esto? Les está diciendo, hay una unidad de Dios, hay un solo Dios. Cuando nosotros, lamentablemente, pensamos de que Dios se pueda moldar a nuestros intereses, a nuestras preferencias, a lo que nosotros creemos o pensamos, no estamos siguiendo ese Dios. Por eso dices un solo Dios, y es un Dios no único de mí, sino de otras personas, porque ese Dios se ha mostrado con otras personas. Amados hermanos y hermanas, cuando tengamos duda de cuál es la voluntad que tiene Dios para con nuestras vidas, podemos acudir a la iglesia. Y no me refiero al templo, me refiero a los hermanos y hermanas, a los que forman parte del pueblo de Dios. Es un mismo Dios para todos nosotros. Si nosotros hacemos un Dios a nuestra manera, entonces ya no estamos siguiendo a este Dios que se revela. Ya no estamos nosotros siguiendo a este mismo Dios que otras personas siguen. Al contrario, estamos haciendo un ídolo. Estamos siendo iguales a quienes nosotros podemos ver y decir, ¿por qué adoras a esta imagen? O ¿por qué le rezas ahora sí como el meme, ¿no? Al que no conoce a Dios le reza a cualquier santo. Es decir, ¿por qué tú estás buscando otras cosas en lugar de Dios? Es lo mismo que nosotros hacemos cuando pensamos de que Dios se amolda a nuestra manera. Cuando nosotros decimos, es mi Dios, significa que yo me identifico con Él, que Él se ha revelado a mi vida, se ha manifestado para conmigo y tengo una relación con Él. No significa que es el Dios que yo me hago a mi imagen y semejanza para ver que Él me dé la razón en todo lo que yo quiera hacer, o que Él, no sé, cualquier cosa que a mí se me ocurra. No, Él es el Señor y es el Señor de todos nosotros. Por lo tanto, cuando decimos, oh Jehová, Señor nuestro, es un Dios que compartimos con otro pueblo. Es un Dios verdadero y real, porque se ha manifestado en la vida de otras personas. Amén, gloria a Dios. En segundo lugar, cuando nosotros regresamos al versículo 1 del Salmo 8, ¿no? Dice, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Fíjense lo que nos dice el salmista. El salmista observa la gloria de Dios no solamente allá afuera, digamos, nosotros diríamos en el espacio, las galaxias, ¿no? Todos los campos de fluctuación, lo que dicen los físicos, que le llaman el modelo estándar de cómo está el universo pues constituido, ¿no? De las células, partículas, ¿no? Sino también lo que vemos aquí en la tierra, ¿no? Tanto en tu tierra como en el cielo se refleja tu gloria. Ahí la palabra has puesto, o la expresión has puesto, también puede significar se refleja, se manifiesta tu gloria. ¿Esto qué quiere decir, mis amados hermanos y hermanas? Cuando decimos que Jehová, que el Señor Jesús, pues, que Dios es nuestro Señor, quiere decir que es nuestro amo. Cuando decimos de que Él es Señor de toda la tierra y del cielo y todo lo que existe, es que Él es el dueño de todo. ¿Esto qué quiere decir? El apóstol Pablo lo entendía muy bien. Romanos 12 del 1 al 2. Dice así, os ruego hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. No os conforméis, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino antes bien transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si vemos nosotros, el apóstol Pablo, ¿qué nos dice? En primer lugar dice, los ruego por las misericordias de Dios. No dice por la misericordia de Dios, dice por las misericordias de Dios. El plural es interesante aquí, porque el plural significa que Dios no solamente te ha dado una bendición nada más, como que el Señor nada más te vio y dice como de, bueno, te voy a dar de comer este día, te voy a sostener este día y ya de ahí pues hazle como puedas. No, cuando dice las misericordias de Dios, el apóstol Pablo le estaba recordando a la iglesia de Roma, les estaba diciendo, ustedes han tenido
muchas bendiciones de Dios, muchas obras en sus vidas alrededor de misericordia de Dios. En primer lugar, la vida. En segundo lugar, pues el sustento económico, ¿no? Que podemos comer, hasta aquí el Señor nos ha sostenido, ¿no? En tercer lugar, nuestra familia. En cuarto lugar, nuestros amigos cercanos. En quinto lugar, algún que otro caprichito, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo reconozco, ¿no? Alguna vez me pasó cuando estaba yo en la Ciudad de México, que es algo que el Señor conoce. Yo soy muy caprichoso con los libros. Entonces, alguna vez el dinero que me mandaba mi mamá, yo me lo acabé en libros. Y aún así, gracias a Dios, me sostuvo el Señor. Si no, quién sabe cómo yo hubiera sobrevivido allá, ¿no? Como estudiante de universidad. Pero el punto es, todas esas misericordias ha tenido el Señor para con cada uno de nosotros. Al meditar y reflexionar en esto, el apóstol Pablo, que nos invita y nos dice: presenten sus cuerpos como sacrificio vivo al Señor, y también presenten su mente, su entendimiento. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? A veces nosotros como creyentes pensamos de que el entregar la vida al Señor es solamente cambiar ciertas palabras, es solamente el cambiar ciertas actitudes, es solamente lo que les decía, adquirir el hábito de ir al culto los domingos y, no sé, escuchar alguna que otra alabanza. Si me acuerdo, leo algún pasaje de la Biblia y ya, ¿no? Como que ahí pareciera que le hemos entregado nada más esos fragmentos de nuestra vida al Señor. No, el apóstol Pablo nos dice: si decimos que Jehová es nuestro Señor, es nuestro amo, entonces todo lo que somos tiene que ser parte de Él. Todo lo que somos tiene que ser entregado al Señor. Nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Es decir, pues si estoy yo un poquito subidito de peso, pues hay que cuidar el templo del Espíritu Santo. Aunque algunos digan, no, pues es que tiene que crecer para que haya más presencia de Dios. Pero no, hermanos, es cuidar precisamente, porque es un cuerpo que nos ha dado el Señor, ¿no? Yo escucho a muchos hermanos grandes que ellos mencionan y dicen: no, pues es que tanto los hijos como nuestro propio cuerpo no son propiedad de nosotros, sino es del Señor. Esto se refiere al apóstol Pablo. Por lo tanto, hermanos y hermanas, ¿no? Cuando nosotros adoramos al Señor y decimos: amén, gloria a Dios, tú eres nuestro Señor, ¿no? Y podemos cantar algo así, tenemos que cantar con entendimiento diciendo: sí, Señor, te entrego todo lo que soy, ¿no? Toda mi vida, ¿no? Tómame, ¿no? Purifícame, ¿no? Y otras alabanzas que van sobre este mismo tono. Amén. Gloria a Dios. Entonces, regresando al Salmo, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo este primer versículo nos va mostrando la necesidad que tenemos de renovar nuestro entendimiento, de buscar más la presencia de Dios, pero juntos, como iglesia, en compañía, en comunidad? Dice el versículo 2 del Salmo 8: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Este es un versículo muy interesante, ¿no? Es muy bonito, y más el día de hoy, ¿no? Viendo a los niños, ¿no? Gloria a Dios por la vida de nuestros niños, ¿no? De hecho, estos 3 bancas se habían llenado de los niños, ¿no? Doy gracias a Dios por ello. También acá yo vi que el altar se llenó también de la presencia de ellos, ¿no? Y verlos a ellos, pues a mí me bendice, ¿no? Yo les voy a ser honesto, quizás también por mi forma de ser, ¿no? Pero yo a veces me desespero un poco con los niños, porque tienen mucha energía. Entonces ellos están como de: vamos a jugar. Ese es como de: no, aguanta, ahorita no. Pero volviendo al caso de los niños, simplemente verlos, no solamente cayendo en los lugares comunes, ¿no? Sino el verlos, su energía, su vitalidad, su autenticidad. Los niños son muy originales, hermanos y hermanas. Son básicamente como ellos son. Si son alegres, se ríen, aún independientemente del contexto. Si son honestos, cuando llaman a la puerta a alguien, dice mi mamá que no está, ¿no? Porque esa es su forma. Ellos no tienen toda esta malicia, no tienen toda que les pongan limitantes ni nada. Ellos simplemente son así auténticos, ¿no? Y fíjense, el Señor se agrada, por eso lo dice en ese versículo 2 del Salmo: de la boca de ellos, de los que no entienden, has fundado la fortaleza. En otras versiones dice: has levantado un baluarte, has hecho una protección. Y allá en Mateo 21:16 dice: has perfeccionado la alabanza. Vayámonos allá a Mateo 21:16. Allá en Mateo, fíjense, estábamos comentando esto de la Semana Santa. El Señor Jesús empieza a hacer milagros, empieza a manifestar su gloria en Jerusalén, y a alguien no le gustó. A quienes no le gustó eran la principal élite religiosa de su época, los saduceos y los escribas. Y ellos van y se dan cuenta de que todo el pueblo, los necesitados, los marginados, los pobres, los que ellos consideraban ignorantes, ajenos a Dios, estaban viendo la gloria del Señor. Y entonces les dice, y ellos están alabando a Dios, ¿no? Y ellos se enojan y le dicen: oye,
¿No ves estos que están diciendo pura cosa? Hermanos y hermanas, cuando nosotros, un indicador para saber si estamos en la voluntad de Dios o si nuestra persona alrededor está en la voluntad de Dios o no, es ver su reacción ante las obras que Dios hace en nuestra vida. Si estas personas se indignan, porque esa es la palabra que usa ya Mateo, si esas personas se indignan es porque no están con la voluntad de Dios. ¿Y saben por qué? Porque su soberbia y su arrogancia, que es pecado, les impide depender de Dios. Porque ellos creen de que las buenas obras, de que las buenas acciones, de que mis logros son míos y que yo me lo gané con mi esfuerzo, cuando en realidad lo que el Señor nos invita es a depender de Él. Por eso, de hecho, por eso tanto en Proverbios como en Santiago dice: nadie se gloríe de lo que va a pasar el día de mañana. Antes bien, demos gracias a Dios porque tenemos el día de hoy, ¿no? Porque no sabes qué dará de sí el día de mañana, ¿no? En el sentido de que aprendamos a depender del Señor. Cuando vemos de que si hay una obra de Dios que está haciendo en otra persona o alrededor mío, demos la gloria a Dios. Ahora, si no nos nace dar la gloria a Dios, aguas, ahí es donde está el indicador rojo. Porque quizás no estamos nosotros caminando en la voluntad de Dios, no estamos teniendo una relación sana con el Señor, sino que hay algo que tenemos que trabajar con Él y el Señor va a trabajar con nosotros. Pero esto es lo que pasó con los saduceos y los fariseos. Fíjense la contradicción. Ellos creían servir a Dios, ellos se creían por sus propias fuerzas merecedores de que el Señor se les revelara a ellos. ¿Y qué creen? No se les reveló a ellos. Cuando los saduceos le dicen a Cristo: oyes a estos que dicen pues tanta cosa, que te están alabando y que están alabando al Señor y no sé qué, diles algo, repréndeles. Cristo les cita el Salmo y les dice: ¿qué acaso no leyeron? ¿A ustedes que les gusta leer la Biblia? Obviamente Cristo no dijo esto, ¿no? Pero tiene un tono de ironía. ¿No leyeron? ¿Perfeccionaste la alabanza de la boca de los que maman? Es decir, de los pequeños, de que los más simples, las personas más sencillas. Hermanos y hermanas, la persona que el Señor busca para que le siga y le sirva es la persona con la sencillez de corazón de un niño, que así es como precisamente se llama el mensaje. ¿Por qué? Porque es de esas personas simples, sencillas, auténticas como los niños, que aunque quizás metan la pata diciendo: no, dice mi mamá que no está, pero ahí te das cuenta de que son honestas, de que son transparentes, de que son reales y por lo tanto son confiables. ¿A poco no, hermano y hermana? Uno no puede confiar en alguien que no sabe lo que piensa o no sabe pues más o menos cómo va a actuar o cómo va a reaccionar, porque no le conoce. O que de la nada salen otra, no sé, una información u otras personas que dicen: ¿tú cómo conocías esto, no? O tú cómo estuviste en tal lugar, ¿no? O tú cómo conoces cierto lugar, ¿no? Si yo que te conozco nunca has ido para allá. Aguas, ¿no? En cambio, una persona como un niño, con el corazón de un niño, es transparente, es honesta, es auténtica, es tal cual es la persona. Obviamente esa libertad, ¿quién la da? Cristo. Por eso es de que es a partir de Cristo y a través de Cristo que nosotros podemos tener esa tranquilidad y ese gozo. Gracias a Dios. Muy bien, regresamos al versículo 2 del Salmo 8, ¿no? De la boca de los que maman has perfeccionado la alabanza, por causa de tus enemigos, ¿no? Y esto lo hace el Señor para callar al vengativo y al enemigo. Fíjense, ¿cómo es de que el Señor transforma toda nuestra escala de valores? Donde al Señor lo que más le importa es la sencillez de corazón, es la humildad, es lo menos visible posible. ¿Por causa de qué? De las personas que no caminan con Él, sino antes bien son sus enemigas. ¿Quieren saber, hermanos y hermanas, dónde está la profunda necesidad que tienen las personas de Dios? Cuando esas personas son vengativas, cuando esas personas no tienen un corazón sencillo, sino antes bien guardan en su corazón amargura, guardan en su corazón rencor, guardan en su corazón anhelos y deseos de quiero destruir a esta otra persona. Ahí entonces estamos viendo que no se trata de una persona con un corazón sencillo, sino más bien una persona que es enemiga del Señor. Por causa de ello es que el Señor les dice: no va a ser como tú quieras, va a ser a mi manera, dice el Señor. ¿Cuál es esa manera? Desde las personas más sencillas, más simples, que por lo mismo pueden ser más confiables. Muy bien, versículo 4. El meollo del asunto de este salmo y el motivo por el cual se escribe es este versículo 4. El salmo es una respuesta a esta pregunta que se hace el salmista. Viendo todas las maravillas de Dios, dice: ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Y qué es el hijo del hombre para que le visites? El salmista está maravillado de todo lo que el Señor hace, toda su creación, toda su obra, todas las misericordias que has tenido para con él. Y entonces el salmista dice: bueno, ¿y entonces qué rol juego yo? ¿Cuál es el sentido de que me hayas creado, Señor? ¿Qué es lo que yo hago aquí?
Fíjense, hermanos y hermanas, todo este salmo es la respuesta sobre cuál es la identidad del ser humano en la presencia de Dios. ¿Qué es lo que el Señor le pide al ser humano? ¿Y por qué lo creó? ¿Por qué estamos aquí? Que son preguntas que hasta el día de hoy nos siguen atañendo. Y si no, pueden escuchar a sus hijos o a sus sobrinos o a sus nietos, que tenemos esas preguntas, ¿no? Como nosotros como jóvenes. Y fíjense lo que nos responde la palabra de Dios. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Fíjense, cuando el Señor se dispone para crear al ser humano, da la palabra clave: a nuestra imagen y semejanza. ¿Se acuerdan hace rato lo que les decía, no? De que no hagamos nosotros otros dioses a nuestra imagen y semejanza, sino que es el Señor quien nos hizo a su imagen y semejanza. Si ustedes recordarán el segundo mandamiento, allá en Éxodo 24, dice que no te harás ni imagen ni semejanza, ni nada que represente a Dios. Nosotros podemos preguntarnos, ¿por qué el Señor no quiere que le veamos? ¿O por qué el Señor no quiere que le conozcamos o que nos imaginemos visualmente cómo es? ¿Quieren saber por qué? Porque el Señor nos puede responder y decir: mira a tu alrededor. ¿Quieres ver cómo se ve Dios? Miren a su alrededor, hermanos y hermanas. O mírense ustedes mismos. Nosotros tenemos la primera función de representar a Dios. La imagen y semejanza de Dios no solamente es la parte moral, es todo lo que el ser humano es. Fíjense qué maravilloso y qué hermoso, porque el Señor nos crea a cada uno de nosotros con tal amor, con tal delicadeza, que nos quiere mostrar de que nosotros somos la forma en la cual podemos conocer a Dios. Por eso dice 1 de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios, pero no amo a mi hermano, pues ¿cómo puedo yo decir de que amo a alguien que no he visto? En cambio, al que yo veo que es mi hermano, no lo amo. Eso es lo que nos dice el apóstol Juan en esa primera carta. Porque la imagen de Dios es la dignidad que el ser humano ha puesto, la dignidad que Dios ha puesto a cada uno de nosotros. Todas las personas son valiosas porque tienen la imagen de Dios. ¿Qué es lo que hace el pecado entonces? El pecado nos limita, nos distorsiona, nos va quitando esa imagen de Dios. Y la gracia de Dios en Cristo Jesús es para darnos nuevamente esa imagen de Dios para manifestar. Sigamos en Génesis 1:27 al 28. Dice así también la palabra de Dios. Entonces ellos dicen al hombre, lo bendijeron, le dicen: fructificad y multiplicaos y enseñoread sobre toda la creación. Cuando Dios crea al ser humano, le da una encomienda y un propósito: es ser su administrador, ser su trabajador, su colaborador, tener una relación con Él y fungir el papel en la creación. Fíjense, hermanos, si el Señor le ha dado a usted un hijo, le ha dado a usted una familia, le ha dado a usted sueños, anhelos y demás, es porque el Señor quiere, amado hermano y amada hermana, que usted se haga cargo y lo administre, lo lleve adelante. El trabajo, por eso les decía del 1 de mayo, es una bendición de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos lo provee, el Señor nos lo da porque confía en que nosotros lo vamos a sacar adelante. ¿Qué es lo que el Señor nos pide? Que nosotros todo lo que tengamos lo alineemos a la voluntad de Dios. Si el Señor le ha dado, hermano, hermana, una familia, quiere que la pongamos en la voluntad de Dios, quiere que la alineemos a la voluntad de Dios. Si el Señor le ha dado un hijo, lo mismo, un trabajo, estudios, etcétera, todo lo pongamos en la voluntad de Dios. Ese es el propósito que Dios tiene para con nuestras vidas: ser sus administradores, ser, digamos, pues sus administradores, sus contadores, ¿no? En la vida actual pudiéramos decir nosotros. Volvamos al Salmo, ¿no? Ante estas respuestas de cuál es de la imagen que Dios ha puesto en nosotros, vemos, como les decía, que hay como una especie de distorsión. Vemos nosotros a nuestro prójimo y decimos: ¿en verdad así Dios actúa? Híjole, precisamente por el pecado. Y a partir del versículo 5 del Salmo 8, nosotros observamos cómo el salmista nos dice que nos ha creado el Señor como poco menor que los ángeles, un poco menor que los seres espirituales. El Señor nos ha dado autoridad sobre la creación, ¿no? Pero yo les diría, hermano y hermana, si alguno de ustedes se va alguna vez a la selva y pisa alguna serpiente, dudo mucho que la serpiente como que se quede viendo y pensando de: no, pues es mi autoridad, no la voy a morder. No, pues inmediatamente nos va a morder. Esto es un desfase, hermanos y hermanas. Es un desfase con este salmo, lo que significa que hay una corrosión, hay una corrupción producida por el pecado. Dios lo ve y entonces el Señor provee una nueva respuesta, una solución.
Dice allá 1 Corintios 15:45. 1 Corintios 15:45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Apóstol Pablo está hablando en el contexto de la resurrección. Pero ¿qué nos dice? Hay una primera naturaleza humana, Adán, ser humano, primer hombre, ¿no? Pero Adán no solo se representaba a sí mismo como un hombre, Adán significa también el padre de toda la humanidad. Cuando Adán y Eva caen y pecan, con ellos nos traen a todos consigo. Pero cuando Cristo viene como un nuevo Adán, como una nueva humanidad. De manera que todo el que está en Cristo forma parte de una nueva humanidad, una humanidad 2.0, para cumplir no solo la voluntad de Dios original, que es administrar la creación y todo lo que el Señor haya dado, sino llevarlo a un espíritu, a un nivel, a una altitud espiritual mayor y superior. Es la llenura del espíritu, lo que llamaríamos nazarenamente la santidad. Fíjense qué hermoso entonces cómo el salmista nos va llevando de que a partir del versículo 5, en donde hallamos cumplimiento a toda esa autoridad, es en Cristo. Es Cristo quien cumple todo esto, y cuando estamos unidos a Él, cuando le seguimos a Él, podemos cumplir todo esto. Amén. Podemos nosotros manifestar la gloria de Dios en todo lo que nos haya dado el Señor, nuestra familia, relaciones, estudio, etcétera. Ahí es donde el Señor nos invita. Finalmente, hermanos y hermanas, vamos a ver cuál es el corazón y lo que mueve a esta nueva humanidad en Cristo. Dice allá Isaías 11:6. Isaías 11:6. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño lo pastoreará. Cuando está hablando esto el profeta Isaías, está hablando sobre el reino mesiánico, sobre el reino de Cristo. Es una profecía. Pero fíjense cómo describen todo, lo que les decía de la serpiente. Ahí sí, la serpiente ya no nos va ni nos va a brincar encima, ni nos va a hacer ni nada de eso, sino al contrario, va a estar tranquila, ¿no? Va a estar humilde ahí al lado de nosotros. ¿Quién va a ser quien nos va a pastorear? Un niño. Cristo tiene ese corazón de un niño. Y Cristo lo que espera de nosotros, la obra que Él va a hacer en nosotros, es limpiarnos nuestro corazón para caminar como un niño. Así que finalmente, amados hermanos y hermanas, con esto voy a ir cerrando. El Salmo 8 termina como inició, con la misma alabanza. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra. Gracias a Dios porque termina con lo que empezó, como un acto de adoración y de alabanza. Como hace rato también decíamos y leíamos, bueno, antes de pasar eso, el salmista cierra así diciendo: Señor, gracias por permitirme recordar cuál es mi propósito en ti. Gracias por permitirme recordar, Señor, tu promesa que tienes para conmigo, Señor. Gracias por permitirme estar en tu presencia y admirarte. Al principio, la pregunta nace de la adoración al Señor. Y al final, ¿con qué cierra? Con una promesa que Dios le ha dado, una orden, que es ser como un niño, y una promesa que le ha dado el Señor, que en el Señor lo cumplirá. ¿Cuál es el llamado que hace el Señor para con nosotros en esta tarde, hermanos y hermanas? Dice ya Marcos 10:15. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. La promesa que el Señor nos hace es de que vamos a entrar en su presencia, de que vamos a estar con Él y vamos a cumplir todas esta visión y propósito que tiene Dios para con nosotros, que nos va a seguir dando de su misericordia y de su gracia. Esa es la promesa que tiene. Pero ¿cuál es el llamado? ¿Cuál es la orden que Dios nos hace? Ser como niños. Así poder decir, mi mamá dice que no está. Así de auténticos, de libres podemos ser en el Señor. Pero lo único que necesitamos es buscar su presencia. Así que les voy a invitar, mis amados hermanos y hermanas, a que cerremos nuestros ojos. Si quieren pasar al altar, adelante, hermanos y hermanas, para buscar la presencia de Dios, para que el Señor limpie nuestro corazón, para poner nuestras necesidades, terminar de entregar lo que tengamos que terminar de entregar, ponernos a cuentas, etcétera, con el Señor. Y si no, pues en sus lugares, cierren sus ojos para que me acompañen a hacer esta oración buscando la presencia de nuestro amado Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú nos permites, Señor, estar en tu presencia, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites adorarte y alabarte, Señor.
juntos, Señor, como hermanos y hermanas, Padre Celestial, a lo largo del tiempo, aquí en la iglesia, Señor. Gracias, Padre Santo, por la vida de mis hermanos y hermanas, Señor. Mis hermanos que son padres valientes, Señor, que aquí trajeron a sus niños, Señor, que están aquí también, Señor, en tu presencia, Señor, buscando, Padre Santo, tu misericordia y bendición para con ellos, Señor. Gracias, Padre Santo, por la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Te pedimos, Padre Santo, de que tú hagas, Señor, tú hagas tu obra en nosotros, Señor. Que termines la obra, Señor, en las áreas de nuestra vida, Señor, donde todavía, Señor, no manifestamos, Señor, esa autenticidad, no manifestamos ese amor, Señor, esa paz, ese gozo y esa calma que tienen los niños, Señor, esa energía, Señor, ese ánimo, Padre Celestial, esa motivación, Señor, por el cual podemos nosotros verlo todo como si fuera un juego, no en un sentido, Señor, de que sea sin ninguna seriedad, sino por el contrario, porque nosotros estamos emocionados por participar y hacerlo de manera libre y espontánea, Señor. Te pedimos, Padre, de que bendigas a tu iglesia, Señor, que nos permitas, Padre Santo, ser ese pueblo, Señor, que manifieste tu honra y tu gloria, Señor, cantando no solamente con su boca, Señor, sino con todas nuestras acciones, Señor. Te pedimos, Padre, que bendigas, Señor, nuestros trabajos, Señor. Te pedimos, Señor, de que bendigas a nuestras familias, Señor, a nuestros hijos, Padre Celestial, a nuestras personas alrededor, Señor. Que bendigas, Padre, a Jalapa, Señor, toda Jalapa, que es nuestra comunidad en la cual vivimos, Señor, a nuestras colonias, Padre Celestial. Que nos uses, Señor, para hacer tu obra aquí, Señor. Que nos permitas, Padre Santo, manifestar ante un mundo, Señor, tan infestado, Señor, de pecado, de maldad, Señor, de violencia, Padre Santo, de ira, de rencor, Señor, de problemas emocionales, Señor, de problemas, Señor, sentimentales, de distintos problemas también sociales, Señor. Que nos permitas, Padre, ser un lugar donde se pueda manifestar de que tú eres nuestra fortaleza, Señor, nuestra protección, Señor, nuestro refugio, Padre. Oramos, Señor, suplicando tu bendición para con nosotros y nuestras vidas, Señor. Agradecidos por tanta bondad, Señor, por tu misericordia, Padre, por tu fiel amor y tu gracia, Señor. Oramos en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos y hermanas.